Ahora vamos a ver con más detalle la persona de Jesucristo. Al estudio de Jesucristo se le conoce como Cristología. Si uno estudiara en un seminario o un instituto bíblico y uno viera un tema de Cristología, esperaría uno que le enseñen entonces mucho relacionado acerca de la persona de Jesucristo. Y vamos a tratar de resumir lo que sería un curso muy largo en una sola reunión, que es hoy. Ya vimos cuando vimos el tema general de Dios que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto no lo comprendieron los judíos, por eso consideraban que Jesucristo blasfemaba porque él se hacía pasar por Dios para ellos. Nosotros sabemos que Él era Dios, o Él es Dios. Pero para ellos solo había un Dios, y cuando Jesús se hacía Dios, estaba siendo rival del único Dios verdadero, según ellos. Pero nunca entendieron todo lo que se hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya vimos que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí son lo mismo. O sea, las tres personas son Dios. Sí son lo mismo, pero no son el mismo. Cada uno se distingue. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen por sus roles, por sus atribuciones, por sus funciones. Se distinguen, no son el mismo. Y también ya habíamos visto que el término Trinidad, aunque lo usamos mucho los cristianos, es un término que no está en la Biblia, pero que muy bien retrata el concepto de un solo Dios en tres personas. Ese fue creado, ese término, por Tertuliano. Jesucristo es 100% hombre, Jesús de Nazaret, que vivió entre los judíos, que nació como todo niño nace, y creció en medio del pueblo, teniendo un rol en el pueblo. Pero también Jesucristo es 100% Dios. Es 100% hombre y 100% Dios, el verbo eterno, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. A esa unión de dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, a esa unión en una sola persona, en la persona de Jesucristo, se le conoce como unión hipostática. Ese es un término teológico técnico, pero es bueno saberlo, unión hipostática. Jesucristo es 100% hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Primero, nació de una mujer virgen. Aquí es importante recordar un poco de qué es lo que había en el corazón de cada mujer judía. Todas las mujeres judías sabían que el Mesías, y ahí estamos hablando de judías, descendientes de la tribu de Judá. Toda mujer judía sabía que el Mesías vendría de la cuna de David, o sea, sería un descendiente del rey David. Y el rey David era de la tribu de Judá. Por lo tanto, toda judía, toda mujer judía deseaba en su corazón de que en el momento de la historia donde ella vivía, Dios enviara al Mesías prometido. Por lo tanto, tampoco el judío ignoraba que hubiera un Mesías que habría de venir. Por eso también el regocijo de María cuando es ella la favorecida de llevar en su seno al Hijo de Dios. Dice en Mateo 1:23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí se está anticipando el nacimiento virginal de Jesús. ¿Qué quiere decir el nacimiento virginal de Jesús? Que no hubo participación de hombre. Ella concibió del Espíritu Santo. No hubo participación de una semilla de un ser humano. Eso lo hace único, porque siendo virgen quedó ella embarazada. En Mateo 2:11 dice, cuando llegaron a la casa, y está hablando de los magos del oriente, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Hay, hay textos en los que uno debe ser muy observador. Por ejemplo, en este momento, además de estos que llegaron a esa casa, está María y está el niño. Están ambos. Pero cuando ellos se postran, ellos adoran solamente al niño. Por eso dice, postrándose, lo adoraron. No dice, los adoraron. Eso nos enseña algo muy, muy claro y fundamental. María merece nuestro respeto. María es una mujer privilegiada porque ella llevó en su seno al Mesías prometido, pero María no es alguien que merezca adoración. Adoración solamente Dios. Así que ellos entendieron eso. Y por eso cuando se postraron, solamente adoraron a quien merecía adoración, al niño. También Jesucristo es 100% hombre porque se desarrolló como todo ser humano. Y dice en Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Hay un silencio desde la edad de alrededor de 12 años hasta que inició su ministerio, que pudo haber sido alrededor de los 30 años. Hay un silencio de 18 años. Y la Biblia llena ese silencio de 18 años con este versículo. Crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Eso es todo. Según Dios, en su sabiduría, eso es todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús en esos 18 años. Y es la gente la que especula sobre qué pudo haber pasado en esos 18 años. Pero regresamos al punto. Si la Biblia no lo revela, no tenemos nosotros por qué meternos a especular en lo que Dios decidió que no quería revelar. Si Él hubiera querido que supiéramos los detalles de la vida, de la juventud de Jesús, los hubiera puesto en la Biblia. Pero basta con que nos diga que Él crecía en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Eso está suficiente para nosotros. También en Mateo 13:55 dice, cuando los judíos se preguntaban acerca de esta persona que estaba haciendo cosas ahí prodigiosas y extraordinarias, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Y miremos cómo estaba él bien situado en la sociedad de su tiempo, en la sociedad del área donde él vivió, que era Galilea, Nazaret, Capernaum. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Como quien dice, si este es un vecino del pueblo, hijo del carpintero, no estudiado en Jerusalén, ¿cómo pues hace o habla estas cosas tan extraordinarias? Conocemos a toda su familia. Y aquí es otro punto importante. Jesús tuvo hermanos. Solo que esos otros hermanos sí necesitaban papá. Y ese papá era José. José sí era el papá de Jacobo, José, Simón, Judas y todas sus hermanas. Pero José no era el padre carnal de Jesús, porque él fue concebido del Espíritu. Pero a lo menos podemos ver aquí 4 hermanos hombres, y cuando dice todas sus hermanas, no podría ser una hermana ni 2 hermanas, por lo menos 3 o más hermanas. O sea, podríamos decir que Jesús tenía unos 8 hermanos, y todos ellos hijos de José. Porque siempre cuando se refieren a Jesús, el hijo de José, no se refieren a ningún otro padre. O sea, podemos decir, estos 7 u 8 hermanos de Jesús, todos pertenecían al mismo padre, José. O sea, todos descendían de él. También Jesús es 100% hombre porque fue tentado en todo, pero sin pecado. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo,
de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él fue tentado por Satanás, él fue tentado por incluso sus discípulos para abandonar su ministerio. Él fue tentado, pero no cayó, nunca cayó. En todos los escritos que hay en la Biblia no se ve que él haya cedido a una tentación. También poseía un cuerpo humano. En Mateo 26:12 dice, al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Jesús mismo hablando de su cuerpo. También cuando él murió en la cruz, José de Arimatea habló a Pilato y pidió el cuerpo. Dice, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso. ¿Cuál? El cuerpo inerte de Jesús en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Tenía un cuerpo, pero también poseía un alma o espíritu. Podemos ver en Lucas 23:46 y en Mateo 26:38 que dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. En el otro texto dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está triste. En el versículo anterior, otras versiones dicen, y entregó el espíritu. Esa es otra forma de decir, expiró. Se separó su parte inmaterial de su parte material. Su cuerpo y su alma, o su cuerpo y su espíritu, se separaron al momento de la muerte. Eso también nos dice, él es 100% hombre, como nosotros. Tenemos parte física y parte inmaterial. Estuvo sujeto a necesidades humanas. Padeció hambre, después de ayunar 40 días, tuvo hambre, enojo, porque se quedó mirando y entristecido la dureza del corazón de la gente. Y cuando él quería hacer un milagro, o quería ayudar, o quería enseñar y era rechazado, eso lo molestó y miraba con enojo y tristeza esa dureza de corazón. Estaba cansado también. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Cansancio. Tuvo sed. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¿Por qué iba a pedir? Aparte de iniciar una conversación, Jesús sinceramente tenía sed. Estaba a la par de un pozo, pero no tenía los recursos para sacar el agua del pozo y llegó la mujer a sacar agua. Dame un poco de agua. Tristeza al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado. Estaba ahí María, Marta, quien había fallecido era Lázaro, su amigo, hermano de María y Marta. Jesús se turbó y se conmovió profundamente y Jesús lloró. Eso está en Juan 11, 33, 35. Esas son sentimientos humanos, necesidades humanas, cansancio, enojo, hambre, sed, tristeza. Y Jesús, entonces podemos decir con propiedad, Jesús es 100% hombre, pero también Jesús es 100% Dios, el Verbo eterno. ¿Y cómo lo sabemos? Es omnipotente. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Jesús lo demostró. Su omnipotencia hacía que la naturaleza le obedeciera, como la tormenta, donde estuvieron en el mar de Galilea en una tormenta y luego calmó las aguas, calmó la tempestad. Le obedecieron y sus discípulos reconocieron que era imposible que alguien que no fuera Dios hiciera esas cosas. Omnipotencia es uno de los atributos de Jesucristo. Omnisciencia, que Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Juan 16:30.
No necesita preguntar nada. Él podía ver las intenciones del corazón. Él podía saber lo que estaba pensando alguien antes de que lo dijera. Y eso lo demuestra él en los pasajes del Nuevo Testamento. También era omnipresente. Está en todos lados. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En Efesios 1:23. Jesucristo está en todos nosotros. Si hemos creído en Él, está todo Jesucristo en cada uno de nosotros. Porque Él mismo lo dijo, estoy con vosotros, pero estaré en vosotros. Y eso se refería a que cuando Él ya no estuviera en este mundo y cada creyente que le recibiera a Él como su Señor y Salvador, abriría el espacio en su corazón para que Él morara ahí y haremos nuestra morada en vosotros. También es eterno, preexistente. En Juan 8:58 dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y ese yo soy no es casualidad, esas dos palabras. El yo soy es el nombre más sagrado de Dios. Yo soy, te envía, le dijo Dios a Moisés antes de iniciar su misión. Diles que yo soy, te envía a hacer la obra que estás haciendo. Y entonces acá Jesús está usando el yo soy para él, justamente como debía ser, porque él es 100% Dios. Es inmutable. Eso significa que no cambia. No varía, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay mudanza ni sombra de variación en él. Por otro lado, es creador. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:3. Él es creador de todo. Es por eso que nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones cuando queremos estudiar a la persona de Jesucristo, a la persona de Dios o a la persona del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que nosotros, a diferencia de esas tres personas que son Dios, nosotros tenemos limitaciones porque somos creación de Dios y por lo tanto limitados para entenderlo. Y además, solo podemos conocer lo que ha sido revelado acerca de esas tres personas. Fuera de eso, no podemos saber, excepto lo que se pueda inferir o deducir directamente de lo revelado. También Jesucristo es 100% Dios porque puede dar vida. Juan 5:21 dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. A Él le place. Suena pesado, pero esa frase lo que está diciendo es, Él es soberano. Y así como Él da la vida a quien le place, Él quita la vida a quien le place. Por eso cuando nosotros oramos, siempre tenemos que estar conscientes de la soberanía de Dios, porque se va a hacer la voluntad del soberano. Pero si se ha de hacer mi voluntad, entonces yo me convierto en el soberano, porque se hace lo que yo diga. Y no es así. Nosotros pedimos, siempre que pidamos, digamos, pero Señor, que se haga tu voluntad. Tú mira esto, yo te lo puedo decir porque es lo que yo siento. Soy un ser humano, es lo que yo siento, es lo que yo quisiera, es lo que desearía. Si mi voluntad se alinea a la tuya, pues entonces sucederá lo que estoy pidiendo. Pero si mi voluntad no se alinea a la tuya, pues tú no otorgarás la vida y tomarás esa vida. Así es. ¿Verdad? Eso es reconocer la soberanía de Dios. Y así debemos ser. Un creyente maduro debe entender eso. Dios es soberano. Un creyente inmaduro pretende que Dios le obedezca. Pero somos llamados a madurar, a crecer espiritualmente. También Jesucristo es 100% Dios porque es el sustentador de todo. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es sustentador, Él es la clave, es el que da sentido.
Es el que da coherencia a todo. Eso está en Colosenses 1:17. También Jesucristo es 100% Dios, el Verbo eterno, porque puede perdonar pecados. Eso lo reconocía muy bien todo judío, hasta los que no eran estudiados en Jerusalén, reconocían que solo Dios perdona pecados. Entonces, cuando él decía, tus pecados te son perdonados, él, para los que no creían en él estaba tomando la función de Dios o el puesto de Dios, y eso era una blasfemia. Pero si él efectivamente es Dios, no había blasfemia en lo que estaba diciendo. Por eso él preguntaba, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y muchas veces, muchos milagros, si no la mayoría de los milagros de Jesús, fueron hechos para validar, ya sea validar su persona, validar sus palabras y validar su autoridad. Entonces les dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Y dijeron en Marcos 2:7, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesucristo es 100% Dios también porque será el juez de la humanidad. Todos sabemos de la primera venida de Cristo, donde Él vino como un siervo, se humilló, predicó, fue lastimado, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó. Pero en su segunda venida, Él ya no va a venir con esa calidad, con ese carácter. En su segunda venida, Él viene a gobernar, Él viene como rey y viene como juez. Juan 5:22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te hago este solemne encargo, dijo Pablo a Timoteo. Pablo revelando en esas palabras lo que habría de pasar. Cristo vendría a reinar y a juzgar. Así que la instancia para podernos a cuentas con el Señor, para arreglar esa situación trascendente que va a rebasar el límite de nuestra muerte, ¿qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Para resolver eso, es que nosotros necesitamos tomar una decisión, creer en Cristo como nuestro Salvador. Ahorita, en este momento que estamos vivos, podemos decidir. Cuando ya no estemos vivos, ya no podemos decidir, porque ahí ya quedamos solamente esperando esa segunda venida de Cristo para definitivamente juzgar mi incredulidad. Y en ese momento, mi incredulidad en vida solo tiene un destino eterno, la condenación. Pero mi salvación en vida tiene un destino eterno, único también, la vida eterna con Cristo. Su nombre completo, si queremos el nombre más completo de Jesús, sería Señor Jesucristo. Ese es el nombre más completo, porque tiene todos los aspectos. Primero, su título de autoridad. Señor, el Rey de Reyes. Ese es un título. Rey de Reyes, Señor. También en la parte de Jesús, de Jesucristo, es una palabra compuesta. Jesús se refiere a Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús de Nazaret, su humanidad. Pero el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, es el Cristo. Ese es el que estaban esperando los judíos y no pudieron ver a Jesús como el Cristo, como era el Cristo, sino lo rechazaron. Por eso ellos, el judío ortodoxo, el judío que se precia de preservar bien sus raíces todavía, pero que no ha creído en Cristo, sigue esperando al Mesías. Para él, el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento no ha venido. Desconocen el Nuevo Testamento y desconocen a Jesucristo como Dios, como el Mesías enviado por Dios. Pero llegará el momento en que ese oscurecimiento en parte se aclarará y ellos vendrán al conocimiento de Jesucristo.
pero eso no es en este momento, eso será más adelante. Los nombres de Jesucristo son muchos. En esta lista no están todos, está la gran mayoría, pero no están todos, pero es un ejemplo de muchos nombres que se le dan a Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cómo esos nombres, al igual que vimos los nombres de Dios, revelan aspectos importantes de su carácter. El ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, no habla de un ángel especial al servicio de Jehová, Dios. Cuando habla de ángel de Jehová, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el ángel de Jehová es Dios. El ángel de Jehová merece adoración. Y a ningún ángel se le dio nunca adoración. Y los mismos ángeles impedían que los seres humanos les rindieran culto o se inclinaran o se postraran a ellos, porque entendían, yo no soy Dios, no merezco esa adoración. Pero el ángel de Jehová, él sí merece adoración. Ese es el nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento. De ahí, en el Nuevo Testamento hay muchos nombres. Jesús es un nombre, digamos, humano. Dios, y todos son nombres que él aceptó que se le dieran, o que él mismo se dio, o que así fue llamado por otros. El Cristo, el Mesías, Emmanuel, ese es Dios con nosotros, Hijo del Altísimo, Hijo del Hombre, Hijo de David, fiel y verdadero, el justo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Maestro, Señor. Solo en todos esos nombres podemos ver una riqueza de información. Él es inmenso, es inmedible, es incomprensible, es extraordinario, es admirable, pero también Él me aconseja. Él es poderoso, es Dios fuerte, es mi Padre eterno, es un príncipe de paz. Él no busca la guerra, Él busca la paz. Por eso nos manda a nosotros a ser pacificadores. Es hijo de David, su descendencia. Hijo del hombre, su naturaleza. Fiel y verdadero, no cambia, no muta. Y en fin, todos estos nombres nos van diciendo rasgos del carácter de la segunda persona de la Trinidad. Pero no terminan ahí. El eterno, eso habla de su infinitud. El verbo se hizo carne, la acción en sí misma se hizo carne. Rabí significa maestro, siervo, el Salvador, el Redentor, Rey de los judíos, sumo sacerdote. Él es un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y derramó su propia sangre en el propiciatorio. Eso también lo dice en Hebreos 3:1. Apóstol, autor y consumador de la fe, el ungido, Nazareno, Galileo, el último Adán, el primogénito de los muertos o el primogénito de los resucitados. Esto es bien importante. Así como a causa de Adán entró el pecado en la humanidad, fue por medio de Cristo, el postrer Adán, por eso se le llama ahí el último Adán, el postrer Adán, porque por medio de una sola persona perfecta, Dios hecho carne, se resolvió una vez y para siempre el problema que se introdujo en la humanidad también por una sola persona, Adán, al decidir desobedecer a Dios. Esto nos habla también en términos escatológicos, ¿verdad? De eventos futuros, el primogénito de los muertos. ¿Y por qué primogénito de los muertos? Porque o también primogénito de los resucitados. Es porque Jesucristo es el único hasta este momento que ha resucitado para siempre. Y podemos preguntarnos, pero en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones.
Y en el Nuevo Testamento también hubo resurrecciones. Sí, por supuesto, hubo milagros de resurrección, pero esas personas volvieron a morir. Pero Jesucristo es el primogénito, porque es el primero que ha atravesado la muerte y ha resucitado para siempre. Pero llegará el momento en que todos los que hemos creído en Él resucitaremos para vida y todos los incrédulos que murieron en su incredulidad resucitarán también, pero para condenación eterna. Todos los nombres hablan de algún aspecto de las funciones y de la vida de Jesús. Es importante recordar que en una sola sesión es imposible poder decir, ya vimos todo acerca de Jesucristo. Eso no puede ser. Es un breve resumen esto. Él nunca rechazó ser tratado o adorado como Dios. Nunca lo rechazó. No es como los ángeles o los discípulos, que cuando la gente quería arrodillarse a ellos diciendo, tú eres Mercurio, tú eres Júpiter. No, no, no. Nosotros no somos Dios. No se arrodillen. Y se rasgaban las vestiduras con tal de que no se arrodillaran a ellos, porque reconocían que no eran Dios. Sin embargo, Jesús, él sabía que era Dios y no rechazó el ser adorado. Y dice en Mateo 14:33, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuándo fue eso? Cuando él calmó las aguas y la tempestad. También hay que recordar que hay movimientos muy fuertes hoy en día que niegan la deidad de Jesús. Y aquí quiero parar un momento porque es importante hacerlo. Ustedes pueden hablar de que son cristianos en público, pueden hablar de su fe en Dios y no hay mucho problema. Pero cuando mencionan el nombre Jesucristo o que ustedes creen que Jesucristo es Dios, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor, entonces es donde se levanta la oposición. ¿Por qué? Porque creer que Dios existe no es un gran problema para mucha gente de la humanidad. No, algunos en su ignorancia le llaman la deidad, un ser superior, un ser supremo, una energía suprema. Mucha gente le puede llamar como quiera, porque ya sabemos, ningún ser humano puede negar que sabe que Dios existe. La creación es la evidencia más fuerte de que Dios existe. Pero cuando se menciona el nombre de Jesucristo, y esta carta de Primera Juan es importante, es corta, son 5 capítulos, pero está llena de advertencias para nosotros, los creyentes de la era de la iglesia, los salvos, de que vendrá oposición. Querrán reconocer a Dios el Padre, pero negarán al Hijo. Y Primera Juan dice claramente, el que niega al Hijo, niega al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Y en qué términos habla Juan en Primera Juan acerca de las personas que piensan así? Son personas que tienen el espíritu del anticristo. No son el anticristo, pero tienen el espíritu del anticristo. El espíritu de oposición a Jesucristo. Por eso afecta tanto sus emociones y se enojan tanto y se molestan tanto y se llenan de ira cuando alguien menciona en público el nombre de Jesucristo. Y lo que más les ofende es que se mencione como Dios. ¿Y saben una cosa? Ese es un común denominador en las sectas. Busquen cualquier secta. Y en cualquier secta se reconoce a Jesús como un buen maestro, a Jesús como un buen guía, como otros dirían, como un buen gurú, pero no lo reconocen como Dios. Los testigos de Jehová no lo reconocen como Dios. Los mormones no lo reconocen como Dios. Y muchas otras sectas no lo reconocen como Dios.
Pero nosotros sabemos que no hay otro camino dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que el único es Jesucristo. Así que saber que Él es Dios, que Él es 100% Dios, saber que Él es 100% hombre, es muy importante. Entenderlo y reconocerlo. Y también es muy importante que nosotros tengamos el valor de compartirlo. No negociemos eso. No tenemos por qué negociar eso con nadie. Nos pueden tildar de exclusivistas. Pues si exclusivista es decir que solo hay un camino para obtener salvación y ese camino es Jesús, que solo hay un nombre en el que podamos ser salvos, Jesucristo, si eso es exclusivista, pues soy exclusivista. Bajo esos términos, soy exclusivista. Porque eso me enseña la revelación de Dios. Yo tengo que ceñirme a la revelación de Dios. Yo no puedo congraciarme con los que creen algo diferente, negociando la deidad de Cristo con tal de poder sentirme cómodo y que ellos se sientan cómodos conmigo. Aquí la cosa no se trata de sentirse cómodo uno con el otro. Tampoco se trata de ser uno vulgar, agresivo o violento o impaciente con aquellos que no conocen. ¿Cómo era Jesús? Veamos cómo era Jesús. Jesús era severo con aquellos que se esperaba que ya supieran acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios y no lo estaban haciendo. Ahí Jesús era muy severo con fariseos, con escribas, con saduceos, muy severo. ¿Por qué? Porque se suponía que al tener ellos la revelación y se suponía que al tener ellos preparación y discernimiento, deberían tener consistencia entre lo que decían y lo que hacían. Pero, ¿cómo era Jesús con un publicano? Publicano no significa nada para nosotros, pero pongámoslo en términos nuestros de hoy. ¿Cómo era Jesús con un corrupto? Ya sea del sector privado o del sector gubernamental. ¿Cómo se conducía Jesús con un corrupto, pero que no conocía acerca de Dios? ¿Se conducía con paciencia? ¿Le exponía el mensaje de salvación, pero no lo rechazaba? ¿Con una prostituta? Tampoco. ¿Con una mujer adúltera? Tampoco. Al pecador que reconoce su pecado, Jesús lo recibe. Eso mismo debemos hacer nosotros. Si estamos enfrente de alguien que no conoce del Señor, no importa quién sea ni cómo sea, él necesita saber del Señor. ¿Y quién es la persona ideal para presentarle al Señor? Pues la persona que él tiene enfrente en ese momento, que soy yo. Tengo que hablarle. Pero no puedo ponerme yo en el papel de un fariseo, de un saduceo, de un escriba y decir, uy, con esos no me junto. Te doy gracias, Señor, porque no soy como esos. ¿No? Ese no es nuestro papel. Y Dios se contristaría si nosotros hiciéramos eso. Pero si tenemos frente a nosotros a alguien que necesita del Señor, que anda buscando, no sabe ni qué, pero anda buscando algo que llene el vacío de su corazón y está metido probando muchas cosas que son malas para él, para su cuerpo, para su mente, para su familia, pero anda buscando algo y yo se lo niego. Eso sí es pecado, porque pecado también es saber qué es lo bueno y no hacerlo. Y hablar del Señor a otro es hablar del regalo más grande que Dios ha reservado para la humanidad. Así que el espíritu de anticristo ronda en este mundo, ronda en las filosofías, ronda en la política, ronda en las esferas públicas y privadas, ronda en las esferas intelectuales, académicas.
Todos quieren negar a Jesús. ¿Y saben por qué quieren negar a Jesús? Porque al negarlo, están negando el tener que rendir cuentas con alguien de sus actos. Ellos quieren un Dios que no los cuestione, un Dios que no los confronte, un Dios que es amor, es un Dios que perdona todo, que deja pasar todas las cosas, un Dios permisivo, y se basan en solo un aspecto de Jesús, de Jesucristo, que Él es amor, pero así como Él es amor, también Él es justo y dará a cada quien lo que justamente le corresponde. Por eso es que decimos, en su primera venida, Él vino con cierta misión, la misión de traer salvación. En su segunda venida viene en forma regia a reinar y a juzgar. Y ahí no habrá misericordia, no habrá apelaciones ante otro tribunal, no habrá otro tribunal de más alta instancia al que podamos recurrir para ver si anula el fallo de ese juez, que es Jesucristo, que vendrá en su segunda venida. No existirá eso. Él es el más alto tribunal que puede existir y que existirá. Y si ese fallo lo da Jesús, no hay apelación que valga. Por eso es que hay que hacerlo antes. Mientras puedo decidir con la libertad que Dios me ha dado, ese libre albedrío, lo tengo que hacer. Porque el mundo no me va a invitar a Jesucristo. No me va a invitar a buscarlo. El mundo no le da likes a un Jesús que es Dios, a un Jesús que demanda una decisión. El mundo no le da likes a eso. Yo puedo levantar una página de internet de cualquier cosa que se me ocurra, de cualquier tema, y voy a obtener likes. Pero Jesús no está buscando likes, Él está buscando decisiones. El mundo está buscando likes a las cosas que deciden, a las cosas que publican. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Este es el momento. No lo dejemos pasar. Que Dios los bendiga. Yo quisiera que oráramos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por tu venida, por tu encarnación en una mujer judía hace más de 2000 años, yo no sería salvo hoy. Por eso hay gratitud en mi corazón. Pero gracias, Señor, porque tú abriste el camino y ese camino está claro en tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu trabaje en los corazones de muchas personas que quizás oigan este tema, esta plática, para hacerse un autoanálisis. Si realmente están viviendo una vida victoriosa en ti, si han depositado en ti su fe para salvación, o si están viviendo una religiosidad que no los conducirá a ningún lado. Señor, gracias por la obra que tú hiciste en la cruz. Gracias por el camino que abriste. Gracias porque soy salvo. Y Señor, yo sé que muchos vendrán a tus pies al entender y al reconocer su condición de pecadores y al ver, Señor, el maravilloso trabajo que hiciste tú, el inmenso pago que tú diste en la cruz por nuestra salvación. Gracias, Señor, porque conociéndote más podemos hacer mejor tu voluntad. Conociéndote más, vamos a ser también más agradecidos contigo de lo que has hecho por nosotros. Y hoy hemos visto cómo tú eres 100% Dios, pero también eres 100% hombre y puedes entender nuestra situación, nuestras necesidades, nuestra aflicción, nuestra angustia, nuestra ansiedad por lo que viene, la incertidumbre de no saber cómo terminará todo esto. Gracias, Señor, porque cuando tú ya vives en nuestro corazón, tú no solo nos consuelas, nos alientas, nos animas, nos acompañas. Gracias, Señor,
porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.